Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la sala virtual Nocete Ipsum, que significa conocimiento de sí mismo. Aquí compartimos otro tema, 50 temas sobre el despertar de la conciencia. Ya estamos en el tema 49 y este tema se titula la dualidad. Al igual que la conferencia del ciclo pasado, del año pasado, yo todavía no alcanzo la comprensión de por qué este tema se llama la dualidad. ¿Sí? Referente a todo lo que vamos a ver, referente a los objetivos y al desenlace de la información, de los conceptos iniciáticos que este tema nos trae, todavía desconozco por qué se llama la dualidad. Pero pues bueno, ya lo entenderé en su momento. Este tema tiene como objetivo estudiar cómo se da el proceso de la autorrealización íntima del ser. Este conocimiento o este tema en particular nos entrega una imagen que funciona como un mapa que nos enseña o nos ilustra ese camino que recorre el espíritu desde que salió del absoluto hasta su regreso al absoluto nuevamente. Entonces, este mapa nos permite conocer de otra manera, a diferencia de otros temas, de dónde venimos, qué hacemos aquí, en qué parte del camino del despertar de la conciencia estamos, qué tanto nos falta por hacer, hasta dónde tenemos que ir y con qué herramientas vamos nosotros poder avanzar y poder retornar a la fuente, como se le dicen en algunas doctrinas esotéricas, ¿sí? Entonces, lo que pretendemos aquí es regresar al espíritu, a la fuente universal, que simbolizo con esta imagen esotérica, donde están las personas aquí abajo y arriba está el Cristo, la representación de nuestro ser, ¿sí? Buscamos a través de este mapa conectarnos como seres humanos con esta fuerza crística que nos permita regresar a casa. Entonces, si tienen dudas, pues las pueden poner en el panel o las pueden mandar por inbox y vamos a estar contestando sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes, ¿sí? Porque lo importante de esto es dialogar y que se pueda entender lo mejor posible la enseñanza. El mapa es este, sí, es el que están viendo en pantalla. Vemos una imagen que es circular y que nos está marcando 10 pasos. Estos 10 pasos es la mónada, la dualidad, la trinidad, cuaternario, quinario, cenario, septenario, octonario, novenario y denario. Para regresar a la unidad. Son 10 pasos precisos, ¿sí?, que tenemos que dar para poder retornar a la unidad, a la fuente, a Dios, al cosmos, como le quieran llamar, ¿sí? Entonces vamos a estar estudiando este mapa uno por uno, qué es la mónada, qué es la dualidad, qué es la trinidad, ¿sí? Cómo se dan cada uno de estos pasos para que nosotros podamos ubicar en dónde estamos, para dónde vamos, cuáles son las pruebas que vienen en el camino y cómo vamos a trabajar para avanzar en el camino. ¿Sí? Vamos a hablar del trabajo de la primera montaña, de la segunda montaña, de la tercera montaña y de los 3 factores de la revolución de la conciencia que son precisos para que podamos movernos en esta rueda, ¿sí?,
que le podríamos llamar a lo mejor este círculo, la rueda budista famosa del samsara, a lo mejor, y poder retornar a la unidad, ¿no? Entonces, bien, bienvenidos a todos, les invito a estar muy atentos para empezar a estudiar. La unidad o aquello que conocemos como el cosmos o aquello que conocemos como Dios, ¿sí? Es una energía perfecta que no podemos ni concebir ni entender con la mente, ¿sí? No podemos ni siquiera llegar a imaginar lo que es la unidad, pero llamamos a la unidad como un concepto básico, como Dios, ¿sí? Como la fuente universal de donde emerge todo el poder para que pueda existir toda la vida en todo el universo, ¿sí? De esta fuente de luz, de esta fuente energética, se desprenden pequeñas chispas de luz. A estas pequeñas chispas de luz le vamos a llamar la mónada, ¿sí? Como si tuviéramos, como si del inmenso mar pudiéramos retirar una gotita de agua de ese mar. Algo así. ¿Sí? Se desprende una pequeña luz. Al desprenderse esta pequeña luz de esta luz universal, esta pequeña luz obviamente se individualiza, sale del absoluto, se separa de Dios para poder empezar un proceso de autoconciencia. La mónada, esta chispita, ¿sí? Cuando sale del cosmos de Dios, es completamente inocente, es completamente feliz, noble, pura, alegre y todas las características divinas que ustedes le quieran dar, excepto una. Con la excepción de una, que es la razón principal por la cual la chispita se individualizó de Dios. Y esa virtud divina se le llama sabiduría. La chispita tiene felicidad, alegría, nobleza, etc., pero no tiene sabiduría. Es decir, que si uno pudiera comunicarse con una de estas chispitas que recién se están saliendo del absoluto y uno pudiera encontrarse con esa chispa y le hiciera la pregunta: oiga, mónada, ¿podría usted explicarme por qué las mujeres se prostituyen por dinero? ¿Podría usted explicarme por qué la gente se pelea entre sí? ¿Por qué los hombres se pierden en el alcohol y en las drogas? ¿Qué va a responder la mónada? Su respuesta sería: no sé. La mónada no tiene ni la más remota idea de lo que es la prostitución, de lo que es la drogadicción, de lo que es el alcoholismo, de lo que es la violencia, de lo que es la maldad. No conoce esto porque de donde viene no existe. La mónada viene de un lugar donde reina la alegría y la felicidad, y no hay otra cosa que no sea eso. Entonces, si uno le pregunta a la mónada: oye, ¿por qué las personas se suicidan? La mónada no va a saber qué contestarte. No sabe, es inocente, y por eso se separa y se individualiza de aquello que llamamos Dios,
para aprender y para tener la sabiduría de todo el universo y de toda la creación. ¿Sí? Entonces, cuando la chispa se separa del absoluto y empieza a expresarse en las diferentes dimensiones de la naturaleza hasta llegar al plano físico, lo que hace es ir a la escuela. ¿Sí? Así como el niño, cuando llega a una determinada edad, se va de casa para ir a la escuela, un lugar donde va a recibir conocimientos, donde va a ser puesto a prueba, donde tiene que aprobar lecciones y donde va a aprender. ¿Sí? Algo así pasa con la mónada. Se individualiza, se sale de su casa, que es Dios, y viene al mundo físico, y en este caso, lo que nos compete a nosotros, al planeta Tierra, que es su escuela, en donde va a tener diferentes experiencias para poder aprender y rescatar la sabiduría del universo, pasando por experiencias relativas que llamamos del bien y del mal. Posibilidades que tiene la chispa al momento de salir del absoluto. A diferencia de otros conocimientos esotéricos, aquí se habla de que la posibilidad es el éxito, el fracaso o la renuncia. En algunos conocimientos esotéricos se habla de que la mónada siempre está en un proceso de evolución hasta llegar al absoluto. En este conocimiento sí se habla de un fracaso y sí se habla de una renuncia. El éxito es que la mónada pueda aprender y rescatar toda la sabiduría del universo y regresar al absoluto con toda esa sabiduría. El fracaso se da cuando después de múltiples existencias, 324,000 existencias, ¿sí?, que es la multiplicación de 3,000 almas por 108 existencias en cuerpo físico de cada alma, ¿sí? Si en estas 324,000 existencias como ser humano, la chispa no logra aprender lo necesario para retornar a la fuente, entonces retorna a la fuente, ¿sí?, con el conocimiento que alcanzó. ¿Sí? Es decir, se entiende que fracasa porque no logró adquirir la sabiduría de todo el universo. Habrá adquirido a lo mejor un 50%, un 30%, un 20%, y con lo que tenga, pues va a regresar al absoluto y no se va a graduar, como cuando el niño va a la escuela, a la primaria. Aquí en México son 6 grados, ¿sí? Y va a la primaria y pasa primer grado, pasa segundo grado, pasa tercer grado, llega a cuarto grado, ¿sí? Pero en cuarto grado resulta que no estudia, resulta que no le mete ganas, que empieza a hacer otras cosas, le dan cierta cantidad de oportunidades y si no las aprovecha, entonces el niño queda fuera de la escuela. Eso no quiere decir que el niño no haya aprendido absolutamente nada. Habrá aprendido mucho en primero, en segundo, en tercero y en cuarto más o menos porque ya no le echó ganas. Pero no se graduó de ese nivel educativo. Así le puede pasar a la mónada también. Pudiera no graduarse, no alcanzar el despertar completo de la conciencia cuando baja
al mundo físico, y este se le conoce como fracaso. Claro que la chispa, al ir al absoluto, fracasada, puede volver a salir y hacer el experimento múltiples veces hasta lograr el despertar, ¿no? Y la renuncia. La renuncia es otra posibilidad que se da cuando el alma, un alma de la mónada, se llena tanta de limitaciones mentales que ya no se busca cómo avanzar, y entonces uno decide renunciar. Como pasa en la escuela. O sea, hay personas que entran a la universidad y a mitad de la carrera dicen: ya no aguanto más, esto está muy difícil, ya no quiero estudiar, y renuncian a la universidad. Se salen por voluntad propia, no lo sacan, se salen. Pues así puede pasar uno. La mónada puede renunciar a la experiencia rezándole a la Divina Madre y regresar al absoluto. Que a veces pasa con una determinada alma, en una determinada existencia, que comete el acto del suicidio, que es una manera en cómo uno está renunciando a una existencia física, es decir, está renunciando a aprender. Pues también puede pasar en forma general, renunciar a todo el experimento de la creación. ¿Sí? Entonces la unidad nos invita a aprender a ver a Dios en todos y en todo. ¿Sí? Hay que tener siempre la unidad es Dios. Si venimos de la unidad y queremos regresar a la unidad, hay que empezar a ver a la unidad en todas las cosas. Hay que empezar a ver a Dios en todo. Luego viene la dualidad. La mónada, las dimensiones superiores de conciencia, todavía no está en el mundo físico, todavía no se materializa. Se divide, se desdobla en dos. ¿Sí? El uno se desdobla en el dos. El padre se desdobla en la madre, lo masculino en lo femenino, lo positivo en lo negativo, ¿sí? Que está simbolizado, ¿sí?, por el Padre Celestial y con la Madre Divina, que está simbolizado en la China, en este símbolo que es el Yin Yang, ¿sí? Lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo, a través más o menos de un proceso de mitosis, podríamos pensar, así como una mitosis es un proceso en donde una célula se divide así, de la nada, en dos. Pues algo así pasa con la mónada. Entonces esto de la dualidad en estos momentos lo podemos aplicar en la vida, aprendiendo a ver lo bueno en lo malo. Sí, porque por muy malo que podamos calificar una determinada experiencia, siempre hay algo que aprender, siempre hay algo de provecho, siempre hay algo que es útil, siempre hay algo que podríamos llamar o calificar de bueno. ¿Sí? Hay que aprender a ver lo malo de lo bueno, lo positivo de lo negativo, lo útil de lo inútil. ¿Sí? Esto es la dualidad que podemos aplicar en nuestra vida, ¿sí? Hasta aquí todavía la materia física no existe. Esto empieza a formarse de la Trinidad, ¿sí? Del 1 sale el 2, del 2 sale el 3 y del 3 salen todas las cosas. Así está escrito en el Tao Te Ching de Lao Tse. Ahí lo pueden encontrar. Del 1 sale el 2, del 2 sale el 3 y del 3 nacen todas las cosas. Entonces, del 1 se desdobla el 2 y el 2 se desdobla el 3, dando el origen a todas las trinidades de todas las culturas. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del cristianismo, al Keter, Chokmah y Minaj de los hebreos,
el Osiris, el Isis y el Horus, como vemos en la imagen de acá abajo, de Egipto, del conocimiento egipcio, el Brahma, el Shiva y el Vishnu, los tres aspectos de Dios, desde un punto de vista hindú, lo positivo, lo negativo y lo neutro, desde un punto de vista de la física moderna, ¿sí? Y es aquí donde se crea la materia, porque la materia tiene que tener estas tres fuerzas energéticas, positiva, negativa y neutra, ¿no? Y según los filósofos le llaman lo verdadero, lo justo y lo útil. Esta es la trinidad de algunos griegos, ¿sí? Y desde aquí se forma la materia, se forman los mundos, se crean los cuerpos físicos, nace uno en el planeta Tierra y empieza su experiencia terrenal. Y hay que aprender aquí a neutralizar las circunstancias, porque existen tres principios, si le puedo llamar principios: lo bueno, lo malo y lo consciente. Lo consciente o lo neutro concilia lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo. Entonces, hay que aprender a neutralizar las circunstancias, hay que aprender a ver las cosas con conciencia. Por ejemplo, puedo considerar que es muy bueno que me digan que soy muy guapo. Por otra parte, puedo considerar que es muy malo que me digan feo. Entonces, en un lugar me dicen que soy guapo y en ese lugar me siento bien y las personas me caen bien. En otro lugar me dijeron que soy feo y esas personas me caen mal y en ese lugar no quiero estar, pero tengo que ir por alguna razón. Entonces estamos moviéndonos de un polo a otro polo. Entonces hay que aprender a neutralizar las circunstancias con conciencia. Entonces cuando uno entiende de que el cuerpo físico tiene una determinada apariencia que de ninguna manera nos da un valor verdadero, porque no somos el cuerpo físico, sino somos un alma que tiene valores o antivalores. ¿Y qué es eso lo que nos da valor? Entonces ya no nos va a importar si nos dicen bonito o nos dicen feo, porque ya sabemos que eso no nos define y no nos da valor. Entonces neutralizamos las circunstancias a través de lo consciente, que armoniza lo bueno con lo malo. De esta manera podemos empezar a practicar la Trinidad. Y llegamos al cuaternario, ¿sí? Aquí es donde empezamos el trabajo interior. Aquí es donde estamos la mayoría de nosotros, a excepción de algunos iniciados que ya pudieran estar un poco más avanzados. ¿Sí? En la Trinidad se formó los planetas, se formaron las humanidades, los cuerpos físicos, nacimos de mamá y papá, fuimos educados, crecimos, ¿sí? Y ya tenemos la posibilidad del despertar la conciencia en el cuaternario. ¿Y cómo vamos a despertar la conciencia? A través del recto pensar, del recto sentir, del recto obrar y del recto hablar. Con el apoyo de la herramienta que entregamos aquí de la autoobservación. Este pensamiento es real, este pensamiento es justo, este pensamiento es útil, si no, es un yo y debe morir. ¿Este sentimiento es real o es producto de una fantasía? ¿Este sentimiento es útil? ¿Este sentimiento es justo? Si no, es de un yo y tiene que morir. Y así con cada uno de las cosas que podemos hacer: pensar, sentir, obrar y hablar. Cuando empezamos a morir en sí mismos,
a pensar rectamente, sentir, obrar y hablar rectamente, empezamos algo que es ahorramos energías. Empezamos a ahorrar energías de los diferentes centros de la máquina humana. Y estas energías nos van a servir para poder crear nuestra alma. Porque no tenemos alma. Tenemos un principio de alma. Tenemos que crearla. Y para crearla necesitamos energía. Entonces aquí es donde tenemos que empezar el trabajo interior con este sencillo ejercicio de estas 4 cositas a través del sentido de la autoobservación para empezar la muerte psicológica que nos permita entonces llegar al quinario, ¿sí? Que nos permita, vamos a poner el mapita, que nos permita llegar a la mitad del camino. Sí, el quinario está aquí a la mitad. La mónada, santo afirmar, dualidad, hombre, mujer, ser, no ser, sino Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuaternario, recto pensar, recto obrar, recto actuar, recto sentir. Y llegamos al quinario, a este punto de aquí. ¿Sí? El quinario es algo que se le conoce en nuestros estudios como el trabajo de la primera montaña. Se le conoce también como el Génesis, ¿sí? Hablando en términos bíblicos. ¿Sí? El Génesis en la Biblia es cómo se creó el hombre. ¿Sí? Entonces, el Génesis en estos estudios es cómo vamos a crear nuestra propia alma. ¿Sí? ¿Y cómo se realiza el trabajo de la primera montaña? Bueno, pues se realiza a través de lo que llamamos el Maituna, ¿sí? A través de la sexualidad sagrada que estudiamos en todo el curso. Hay un tema que se llama la transmutación sexual. Ahí pueden encontrar qué es el Maituna, cómo se practica esto de la transmutación sexual. Entonces, cuando empezamos a ahorrar energía en el cuaternario, a través del acto sexual sagrado, iniciático, entre el hombre y la mujer, se va a potencializar esa energía para que suba por la columna vertebral y llegue a la glándula pituitaria. Con esto se empiezan a crear los cuerpos energéticos, ¿sí? Que es algo que se le conoce como las 5 iniciaciones de misterios mayores. El regeneramiento del cuerpo físico cuando la energía sube del coxis a la glándula pituitaria. Luego viene la regeneración del cuerpo vital, donde otra vez la energía sexual sube del coxis al entrecejo. Luego la del astral, del cuerpo astral, donde la energía sube, ¿sí?, del coxis a la glándula pituitaria y luego baja al corazón. Lo mismo para el cuerpo mental, para el cuerpo causal, ¿sí? Estos son 2 cuerpos que vamos a regenerar y 3 cuerpos que vamos a crear, el vital, el mental y el causal. El búdico y álmico vendrán después. ¿Sí? Estas son las 5 iniciaciones de misterios mayores. La primera iniciación es subir la energía para regenerar el cuerpo físico. La segunda iniciación de misterios mayores para regenerar el cuerpo vital. La tercera iniciación para crear el cuerpo astral y empezar a salir consciente en el mundo astral y recibir conocimiento iniciático en esta dimensión. La cuarta iniciación de misterios mayores corresponde, ¿sí?, a la creación del cuerpo mental que nos permite ingresar al mundo mental conscientemente y ser instruidos por los maestros que habitan ahí. Y la quinta iniciación de misterios mayores, cuando se crea el cuerpo causal y despertamos conciencia en el mundo de la voluntad
y podemos acceder a los conocimientos iniciáticos de los maestros que ahí viven. Entonces, esta creación de los 5 cuerpos están relacionados obviamente con el significado esotérico del famoso pentagrama o tetragramatón, ¿sí? Donde cada una de las puntas corresponde a un determinado cuerpo: cuerpo vital, cuerpo físico, astral, mental y causal. Cuando logramos hacer este trabajo, que es un trabajo completamente sexual entre un hombre y una mujer, ¿sí?, podemos despertar hasta un 50% de conciencia. Y cuando llegamos a la quinta iniciación de misterios mayores, creamos el cuerpo causal, entonces tenemos que escoger qué camino tomar: el camino del nirvana o el camino del Cristo. ¿Sí? Cuando uno llega al mundo causal, se le aparece un personaje, ¿sí?, que le va a decir a uno: usted ha avanzado demasiado, usted ha hecho un excelente trabajo, por lo tanto usted ahora tiene derecho a escoger qué camino quiere tomar, si el camino del nirvana o el camino del Cristo. El camino del nirvana corresponde a que la persona, ya con un 50% de conciencia despierta, cuando el hombre en promedio tiene entre un 3 y un 5%, él ya tiene un 50% de conciencia, es decir, es una persona que tiene 10 veces más o menos más conciencia que una persona común y corriente. Entonces, esta persona, por correspondencia, puede ingresar a otros mundos, puede ingresar a otras dimensiones y empezar a vivir en esas dimensiones, porque le corresponde, porque es su derecho, se lo ha ganado. ¿Sí? Este personaje que le presenta los caminos se le conoce como el guardián del umbral. Entonces, el nirvana se le conoce como una dimensión de felicidad, mundos de paz, civilizaciones de seres con gran porcentaje de conciencia que viven en paz, donde no hay guerras, donde no hay violencia, ¿sí?, pero que no han despertado toda su conciencia. Y el otro camino es el camino del Cristo, ¿sí?, que es negarse a vivir, a ascender a estos mundos llenos de felicidad y goce, a estos mundos nirvánicos, porque son muchísimos mundos físicos y no físicos, donde uno se puede dirigir, renunciar al nirvana para terminar la obra, para terminar de despertar su conciencia y para seguir ayudando a la humanidad. En algunos conocimientos, escoger el camino del nirvana se ve como un acto egoísta, porque como la persona ya tiene derecho a un mundo mucho mejor, pues es fácil decir: pues me voy. ¿Y la humanidad qué? Se queda sin el conocimiento, se queda sin la experiencia de esta alma que pudiese contribuir muchísimo, ¿sí? Entonces, más o menos en algunos conocimientos se le habla como una decisión egoísta, ¿sí? Lo que uno debe de tomar es el camino del Cristo, que es el camino que el Padre interior siempre va a ocupar. Si uno le pregunta al Padre: Padre mío, ¿qué camino debo de escoger?, el Padre le va a decir: el camino del Cristo, que es un camino que este guardián del umbral te intenta desanimar, te dice: oye, ese camino es muy peligroso, si entras por ahí te vas a arrepentir y luego vas a querer salir y ya no vas a poder, piénsalo 2 veces, el nirvana está todo dar, la verdad, ahí sin problemas, ¿sí? Entonces ahí está la prueba de el guardián del umbral, ¿sí?, que es renunciar a la felicidad
por el bienestar de la humanidad. Esto lo habla Elena Blavatsky, en su libro La voz del silencio. Sí, esta mujer que una de las iniciadoras de la teosofía, y ella hablaba como los dharmakayas, las personas que eligen el nirvana, y los nirmanakayas, que son los que renuncian al nirvana para poder cristificarse. Algunos también les llaman el camino del bodhisattva y el camino del arat, como el camino del Cristo. Algunos conocimientos indostánicos y budistas también. Entonces, bueno, pues aquí está. Esta es la gran prueba del quinario. Si uno escoge el nirvana, se va a los mundos de felicidad, a gozar, a descansar. Son como unas vacaciones que uno toma, pero en algún momento va a tener que salir y terminar la obra. Entonces es mejor terminarla de una vez y decidirse todo por el Cristo. Si elegimos el Cristo, entonces podemos pasar al sexario, ¿no? Cenario. Si no, pues ahí quedamos. Entonces, si elegimos el camino del Cristo, ¿sí?, se lleva la energía Kundalini de la laringe al entrecejo, ¿sí? Otra vez, o sea, ya la llevamos al laringe, ahora hay que llevar al entrecejo y luego a la pineal, ¿sí?, para el reforzar estos cuerpos búdicos y átmicos. Y se logra un 84% de conciencia, ¿sí? Y se da la unión del alma humana con el alma divina, que es la representación de la estrella de David, la estrella de Salomón, la estrella de Belén o la estrella que va en el árbol de Navidad. Entonces, esto se le conoce como el matrimonio perfecto. Si el matrimonio perfecto no es el matrimonio de un hombre y de una mujer que se aman. El matrimonio perfecto es esa unión profunda, completa, entre el alma humana y el alma divina. Cuando creamos los 5 cuerpos, regresando al quinario un momentito, ¿sí?, nos convertimos en hombres verdaderos. Ahora no somos hombres verdaderos, ahora lo que somos es animales racionales, animales pensantes. Cuando creemos los 5 cuerpos, cuando hagamos la primera montaña, cuando hagamos la creación de los cuerpos solares, de las 5 iniciaciones de misterios mayores, entonces desarrollamos el alma y nos convertimos en hombres. Hombres son las mujeres y los varones, por cambiarle el nombre, que hayan creado su alma humana. Por eso ahí en los textos apócrifos de los evangelios de Tomás es escrito que los apóstoles le dijeron a Jesús en que cuestiones un poquito parece que sexistas, ¿no? Oye, ¿qué onda? ¿Qué hacemos con la Magdalena que está aquí entre nosotros? Y en aquella época, pues no sé, estos conocimientos del Cristo eran solamente para hombres. Pues la mujer, pues es la que cocina, ¿no? Es la que lava la ropa, que tiene que estar aquí como que recibiendo conocimientos iniciáticos. Y el Maestro Jesús les contestó: dejen a Magdalena en paz, porque yo haré de ella un hombre. Obviamente, si traducimos esto en forma literal, pues uno pensará, ¿será que Jesús convertirá a Magdalena en lesbiana, en machorra, como decimos en los yucatecos, ¿sí?, o algo así? No estamos hablando de eso. Sí, es un conocimiento iniciático que tiene su simbología, ¿sí? Porque hombre
es todo aquello, todo varón o toda mujer que ha creado el alma. Y como dicen los textos, no fueron de Tomás, fueron de Felipe, ¿sí? Apócrifos de Felipe, que María Magdalena era la compañera de Jesús, era la esposa de Jesús con la cual Jesús trabajó, ¿sí? Y trabajando con él se hizo hombre. Regresando al escenario, viene el matrimonio perfecto si escogemos el camino del Cristo. Esta estrella aparece en la frente, en los cuerpos energéticos de la persona, ¿sí? Entonces uno que es clarividente va a poder ver esta estrella en la frente de la persona, ¿sí? Este sello de Salomón que representa la unidad del alma divina con el alma humana. Y esto es un aviso, porque según la historia, ¿sí? Cuando los Reyes Magos querían recibir al niño Jesús, fueron guiados por una estrella. Es decir, que la estrella es la que indica dónde está el Cristo, ¿sí? Cuando alcanzamos la estrella en el mundo interior, nos preparamos para la Navidad interior. Es el aviso de que va a nacer el Cristo en nosotros. Y aquí podemos lograr hasta un 84% de conciencia. Y pasamos al septenario, que se da el trabajo que se le conoce como la segunda montaña, ¿sí? En la Biblia se le conoce como el Apocalipsis, que es la muerte definitiva del ego, del yo psicológico. Cuando creamos los cuerpos de oro, ¿sí? Tenemos que volver a subir la serpiente Kundalini otra vez por la columna vertebral, trabajando el hombre con la mujer y la mujer con el hombre nuevamente, para crear ya no los cuerpos solares, sino los cuerpos de oro. Es el mismo procedimiento, solo que los cuerpos, al recibir otra vez la energía Kundalini, en vez de ser de fuego, se convierten de oro, en cuerpos todavía mucho más fuertes, que ya pueden resistir el voltaje supremo del Cristo. El Cristo no lo tenemos encarnado. Si el Cristo tuviese la intención de encarnar en nosotros, nos morimos en este mismo instante, porque el poder del Cristo, su energía, su voltaje es demasiado, y estos cuerpos degenerados no lo van a aguantar. Entonces, con la energía Kundalini lo que hacemos es fortalecer estos cuerpos para que puedan resistir al Cristo, y entonces el Cristo se pueda manifestar en nosotros. Cuando nace el Cristo, se dice que ha nacido el Hijo del Hombre, como comentaba el Maestro Jesús en las Escrituras, porque el hombre es la persona que ha creado su alma humana, que ha creado sus 5 cuerpos energéticos. Si uno no ha creado sus 5 cuerpos solares, no es hombre, y por lo tanto el Cristo no puede nacer, porque el Cristo es hijo del hombre. El Cristo no es hijo del animal racional. Se dice uno en este punto que se convierte ya en un superhombre, porque encarna el Cristo, y el Cristo lo que va a hacer es darle muerte a los yoes causa, a los 7 pecados capitales de la Iglesia Católica. Por eso se le llama muerte, apocalipsis, porque tiene que morir uno absolutamente en toda su psicología. Y al morir el yo psicológico, entonces la conciencia se despierta,
Y esta conciencia que se despierta se le conoce en un lenguaje que estamos usando en relación a la vida de Jesús, resurrección. Si vuelve a la vida la conciencia, vuelve a despertar, ¿sí? A través del proceso que se le conoce como IRRI, que en latín significa Ignus Natura Renovatum Integram, ¿sí? El fuego se renueva. El fuego renueva constantemente la naturaleza. Eso significa INRI. El fuego es el fuego sagrado, es la energía Kundalini, famosa en la India, ¿sí? Y aquí logramos hasta un 99% de conciencia. Nos convertimos en Cristos, como el Maestro Jesús, como el Maestro Buda, como el Maestro Zoroastro Zaratustra, entre otros Cristos que han habido en la humanidad. ¿Sí? Aquí ya nos podemos mover en todas las dimensiones de la naturaleza. Aquí ya tenemos poder sobre los elementales. Aquí ya conocemos nuestras existencias pasadas. Aquí ya estamos, pero en un nivel, un 99% de conciencia. Prácticamente ya lo sabemos todo, ¿sí? Llegamos al octanario, donde vamos a trabajar la tercera montaña. Sí, es un trabajo que hacen solamente los resurrectos y consiste en buscar un discípulo y llevarlo hasta las puertas de la segunda montaña. Este es el trabajo del sacrificio por la humanidad, ¿sí? El trabajo de la primera montaña fue el trabajo del nacimiento espiritual, ¿sí? Es el trabajo de la alquimia sexual, de empezar a despertar el Kundalini. El trabajo de la segunda montaña es el trabajo de la muerte psicológica. Con la venida del Cristo, el yo tiene que morir definitivamente, porque el Cristo va a ocupar su lugar. Ya deja de existir eso que los psicólogos llaman inconsciente o subconsciente. Pensamientos mecánicos, reacciones, todo eso deja de existir. La segunda montaña es muerte. Recordemos los tres factores de la revolución de la conciencia: la muerte psicológica, el nacimiento sexual y el sacrificio por la humanidad. Son las mismas tres montañas: nacimiento sexual en la primera, muerte psicológica en la segunda, y en la tercera es sacrificio por la humanidad. ¿Por qué? Porque según las leyes divinas, uno no puede ingresar al absoluto sin dejarle el conocimiento a otra alma. Porque el conocimiento no puede desaparecer de la humanidad. Está prohibido por la ley divina. No se puede. El conocimiento siempre tiene que estar con la humanidad, porque es por eso que la humanidad existe. Imagínense ustedes que una universidad sin maestros y van toda la bola de alumnos. Ajá, y si no hay maestros, no tiene caso. Entonces, el planeta es un lugar para que las mónadas se autorrealicen. Y para que las mónadas se autorrealicen necesitan el conocimiento. Entonces, cuando uno llega al 99% de conocimiento, de conciencia, si quiere ingresar al absoluto, tienen que buscar a un discípulo para llevarlo al menos a empezar la segunda montaña, ¿sí? Para que ya pueda tener derecho a regresar al absoluto. Es el trabajo de sacrificio por la humanidad. Por eso es muy importante compartir el conocimiento, no solamente por el bien de la humanidad, sino para poder encontrar a esa alma que, si nosotros llegáramos a avanzar, pudiera avanzar detrás de nosotros, ¿sí? Porque encontrar
a lo que se le conoce como el Cirineo. El Cirineo, dentro de la historia del Maestro Jesús, el drama cósmico, es la persona que ayudó al Maestro Jesús a cargar la cruz hasta el Gólgota. Entonces, esto está representado a la persona que va a ayudar a quien se va a autorrealizar, a enseñar a la humanidad para que también tengan la oportunidad de autorrealizarse, de cargar la cruz, de cargar esa responsabilidad. Entonces uno tiene que buscar su cirineo. Y eso tarda miles o hasta millones de años. Y aquí se crean los cuerpos de luz. Si sigue trabajando en la magia sexual, tiene que volver a subir la energía Kundalini otra vez, cuerpo por cuerpo, para crear los cuerpos de luz. Primero fueron los cuerpos solares, luego los cuerpos de oro y luego los cuerpos de luz, para que ya esté el Cristo, ¿sí? Pero falta el Padre y la Madre o el Espíritu Santo que se puedan integrar, y para eso necesitamos los cuerpos de luz y buscar al cirineo. Si hacemos esto, pasamos al novenario, ¿sí? Esto ya es un proceso metafísico y muy, digamos que muy difícil de explicar, no muy abstracto, en donde ya el 3, el Cristo, el Padre y la Madre, se vuelven 2. ¿Sí? El Cristo se fusiona con la Madre Divina. El 3 se vuelve 2, se rompe la rueda del samsara, ¿sí? Deja uno de reencarnar, ¿sí? Y permanece uno en una dimensión que se le conoce como el purgatorio superior, donde va a esperar la unión con el Padre. Y ahí queda a un paso de la iluminación. Y dicen que en este purgatorio superior uno puede llegar a sufrir, pero no es el sufrimiento de los infiernos, sino es un sufrimiento que termina de purgar. Por eso se le llama purgatorio, que es un lugar de purificación. Esa alma, ¿sí? Donde si uno ya alcanzó toda la sabiduría del universo, pero tiene karmas pendientes, entonces ahí se los cobran a través de ciertos dolores conocidos como los 8 años de Job de la Biblia, ¿sí? Que es un proceso de purificación antes de la ascensión al absoluto. Y luego viene el denario, donde el 2 se convierte en 1. ¿Sí? La Madre o el Espíritu Santo se fusiona con el Padre. Y entonces se convierte uno en hombre absoluto. Se alcanza la autorrealización íntima del ser y regresa uno al absoluto con toda la sabiduría del universo. Se gradúa uno de esta universidad. Y entonces, ¿qué pasa cuando una persona termina la universidad? Pues que regresa a su casa, a su hogar, con su familia. Pues eso hacemos en espíritu. Cuando nos graduamos, regresamos a la unidad. ¿Sí? Entonces, resumiendo, en un principio la chispa sale del absoluto. La chispa en las dimensiones superiores de conciencia se desdobla en 2. ¿Sí? Luego la dualidad del hombre y de la mujer. Viene un hijo, una tercera fuerza que los viene a conciliar. ¿Sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego de la Trinidad se crea la materia, los mundos, los planetas, las civilizaciones. Tenemos que trabajar en recto obrar, recto hablar, recto sentir, recto pensar. Empezar a morir psicológicamente, ahorrar las energías para poder trabajar en la transmutación sexual, en el nacimiento espiritual, crear los cuerpos solares en la primera montaña.
escoger el camino directo o el camino del Cristo para poder llegar al escenario, al matrimonio perfecto, que el alma divina se una con el alma humana, lograr el 84% de conciencia. En el septenario crear los cuerpos de oro, despertar los fuegos, eliminación de los yoes causa, 99% de conciencia. El octonario conseguir al discípulo. Tercera montaña, sacrificio por la humanidad. Novenario, esto se da solo, ¿sí? Donde el Cristo Lucifer se une con el Espíritu Santo, Dios Madre, y luego Dios Madre se une con Dios Padre y se regresa a la unidad. ¿En dónde estamos nosotros? La mayoría, pues en el cuaternario. ¿Y cómo vamos a avanzar? Con los 3 factores de la revolución de la conciencia: el morir psicológico, el nacimiento sexual y el sacrificio por la humanidad. Todo lo demás es absolutamente secundario. Que si Reiki, que si astrología, que si antrosofía, historia, y las almas y los ángeles y esto y los cuarzos y por aquí y por allá. Todo eso es absolutamente secundario. Todo esto se hace únicamente con los 3 factores de la revolución de la conciencia. ¿Qué preguntas quedan? Lilia Sánchez dice buenas noches. Se escucha muy bien. Sebastián, buenas noches, don Víctor. Gina, buenas noches desde Colombia. ¿Sí? Y parece que no hay hasta ahorita ninguna pregunta. Y bien, hermanos, pues si no quedan preguntas, si no tienen inquietudes, les agradezco infinitamente estar aquí compartiendo conmigo este tipo de conocimientos. Espero haber sido lo más claro posible. Si no hay preguntas, pues voy a pensar que me expliqué muy bien y que todo les quedó súper claro, ¿sí? Y que bueno, ojalá y así sea y no estén ahí poseídos por yoes tímidos que no quieren preguntar. Entonces sería todo, pues esta conferencia. Les agradezco mucho su presencia y nos vemos pues el próximo jueves o el próximo martes. A lo mejor vamos a tener meditación en el grupo Meditación y Autoconocimiento. Las meditaciones se pasan en el grupo a las 7:30 los martes. Así que hay que meditar, súmense a las meditaciones, entren al grupo. Y por ahí nos vemos para meditar. Si no, pues el próximo jueves nos vemos en una conferencia más ya para terminar el año. Les agradezco su presencia, que tengan paz y comprensión infinita. Y nos vemos. Y Alejandro pregunta, hola, buenas noches. ¿Hasta qué nivel puede desarrollarse el ser humano en la materia, o sea, en el planeta Tierra? Alejandro, todos estos pasos que comenté se hacen en el mundo físico, se hacen aquí, en el planeta Tierra. Uno empieza a tener conciencia en las dimensiones superiores, uno se empieza a mover en los mundos superiores de conciencia, pero eso no quiere decir que va a desencarnar, que va a dejar de existir en el mundo físico. No es así. Si el ser humano es multidimensional, mientras uno tiene conciencia en el mundo físico, simultáneamente va teniendo conciencia en las demás dimensiones y va teniendo sus pruebas, sus conocimientos y sus procesos iniciáticos. Toda esta obra que se habló es en el mundo físico. Aquí lo tenemos que hacer. ¿Sí? A diferencia de la mónada y la dualidad, ¿sí?, y la Trinidad, estos se dan antes de la materia. Y el novenario y el denario también pudiéramos pensar que se pudiera dar dentro o fuera de la materia. Dentro o fuera.
Pero lo que es el cuaternario, quinario, senario, septenario y octonario, esto se hace en el mundo físico. ¿Sí? Es el trabajo para hacer ahorita. Así que, pues a trabajar. Ahora sí, que tenga muy bonita noche y gracias por estar aquí.